Mira que bien, mira que marrón me quita. Y además, y es una cosa muy importante, que esta ley también es de la educación sexual, porque en 8 años de gobierno del Partido Popular la educación sexual desapareció de las aulas. Esa es la generación que ahora está empezando a tener relaciones sexuales y por tanto ahora los abortos y los embarazos no deseados se disparan. Cuando gobernaba el Partido Socialista se decía que había menos abortos y menos embarazos no deseados. Evidentemente, la generación que en aquel momento tenía relaciones sexuales es la generación que se sociabilizó y creció con un gobierno de Felipe González y por tanto con políticas de educación sexual y de prevención sexual sobre la mesa en los institutos e incluso en los colegios. Por tanto, ese es el resultado, porque el resultado de estas políticas no es de hoy para mañana, sino que es un cultivo que se recoge los frutos en unos años. Por tanto, ahora volvemos a poner sobre la mesa una educación sexual para evitar esta situación que evidentemente no es deseable y es una de las partes de la ley que el Partido Popular, como siempre, por interés y por rédito político, porque ellos todo lo hacen por rédito político, por ganar en las urnas, omite, porque ellos son perfectamente conocedores de que esta ley también recoge poner mecanismos para evitar eso que no deseamos que se dé. Y como has dicho muy bien, al igual que pasaba con los matrimonios homosexuales, lo que está haciendo el gobierno socialista es ampliar derechos a las personas y reconocer unas realidades que ya se estaban inventando. No estamos inventando nada nuevo, no nos levantamos una mañana y decimos, pues mira, que los gays se casen. No, los gays era una realidad social que estaba dando ya durante muchísimos años y creamos que tenían que tener derechos, por ejemplo, derechos en caso de viudedad, después de una relación estable, a una pensión. Cualquier persona, vamos, o sea, es que al fin y al cabo es que es lo mismo, o sea, son personas, porque, o sea, la injusticia realmente era antes, o sea, realmente, pues si tú convives con una persona 20 años, ¿sabes? Y esa persona te falta, el caso este del soldado aquel que vivía en la casa militar y que lo han echado a la calle, ¿te has enterado? Un caso de un chico que era militar y su pareja era homosexual y vivían en la casa, que el ejército te da una casa, ¿no? Una vivienda. Y vivía en esa vivienda y aquel se ha muerto y entonces a él lo han tirado, o sea, no estaba casado, ¿sabes? Y no todos los vecinos decían que sí, que a él lo han tirado a la calle y lo han dejado sin casa. Claro, por eso, en este caso, pues ya no pasaría, porque si no tienes una situación legalizada, bueno, antes también estaba de pareja de hecho, que no tenía ningún derecho y tal, ¿sabes? Quiero decir, pues esta situación no llegaríamos, evidentemente. O sea, por poner un caso concreto, un ejemplo de... Sí. Yo creo que aquí veo lo que es la cita de Clara So y dice que la felicidad de las personas es como las corbatas, cada uno elige el color de la suya. Y eso es lo que las personas que se manifiestan cada 2 o 3 meses en Madrid en defensa de una familia tradicional a la cual nadie ataca deberían de entender. Que aquí se trata simplemente de elegir el color que queremos llevar en nuestra corbata cada día. Y a lo mejor hoy nos levantamos y nos apetece ponernos un color de corbata amarillo, otro día azul, yo suelo optar por el rojo, me gusta más, pero se trata simplemente de que cada uno tenemos un proyecto de vida distinto, cada uno entendemos la felicidad, cada persona entiende la felicidad de una forma, y se trata simplemente de ofrecer los mecanismos legales para que cada uno se construya. Cuando, según la ley, con 16 años, médicamente tú ya puedes tomar cualquier decisión sin consultárselo a tus padres. Es decir, yo me acuerdo de la frase de, bueno, si se pueden poner pechos, podemos decidir si pueden abortar. Es verdad, pueden decidir. Y pero hay mucha gente que no lo sabe. Ya, es que ese es el problema. Pero si tú puedes decir si puedes tener una operación a corazón abierto, ¿por qué no puedes decir si puedes abortar? O sea, es decir, no sé, es una hipocresía en el fondo. Es decir, ¿pero por qué? Entonces aprovechar lo de que los padres no se tienen que enterar de no sé qué, no sé cuánto, para difamar. Pero bueno, yo lo que sí que quería comentar era el tema que había habido mucha polémica y que es verdad que el Partido Popular lo ha vuelto a sacar, que era un tema ya superado, de que era matar a una persona, ¿no? Abortar, y se tenía, de hecho la Generalitat quería poner, si lo escuchasteis, eso de que el feto ya podía tener derechos igual que si fuera una... Sí, que si fuera... Que hubiera derechos como persona. Que es a partir de un día desde que se nace. Sí, no es nada más nacer. Como los podemos tener todas las personas que estamos... Eso, sí. Hasta que no tienes un día de vida, legalmente... Hasta que no tienes un día de vida, 24 horas, no eres una persona. No es desde el punto de vista científico actualmente legal sobre todo, legal. No tienes los derechos ni deberes, o sea, no eres un ciudadano de pleno derecho, vamos. Y ellos luego dicen que matan a la persona. Entonces yo quería decirte, porque la ciencia sí que es verdad que pone unas semanas, ¿no? Es decir, a partir de esta semana, aproximadamente, sí que se puede considerar que el feto empieza a tener vida, porque pues, ya
tiene Hombre, también hay el un cerebro tope, ¿no? desarrollado. Para abortar hay un Sí, máximo hay de una- tiempo, hay un claro. máximo. Evidentemente no vas a abortar con 7 meses. Y después ahora hay una cosa sobre eso que has dicho que se me pasaba, la estaba mirando, bueno, la comento si no te importa Sí, ya. coméntala. Y es que en ningún momento, y esto es de las cosas más importantes que vamos a decir esta tarde, en ningún momento, a pesar de las críticas del Partido Popular, estamos siendo, como sí que lo fuimos con el matrimonio homosexual, ni los primeros, ni estamos arriesgando, ni estamos innovando. Simplemente lo que hemos hecho ha sido sintonizarnos con Europa. No somos ni los más progresistas en el plazo. Hay países en los que se permite abortar más adelante, pasadas más semanas, y además somos los primeros como Estado, sino que somos prácticamente de los últimos en este caso. O sea que simplemente estamos sintonizando nuestra política de interrupción voluntaria del embarazo con el resto de países europeos donde mayoritariamente gobierna el Partido Popular, o sea, gobierna el partido que aquí en España nos está criticando con este típico doble rasero. Y todo esto en parte, y alguna autocrítica, es culpa nuestra, culpa del Partido Socialista, porque por desgracia jamás sabemos vender nuestras políticas de progreso que hacemos de una forma unitaria. El Partido Popular tiene un mensaje fácil, es el mensaje de lo que hay, y nosotros es el mensaje de lo que debería ser, del paso de más allá, el paso de mejorar, de dar un paso más. Y ese paso es más difícil de entender para la sociedad, y tenemos que ser mucho más didácticos, y tenemos que recorrernos todas las agrupaciones, todos los pueblos, todos los pubs, todos los espacios de sociabilidad, para que este mensaje llegue. Tenemos que colgarlo en YouTube y tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer, porque desde luego aquí Canal No va a venir a grabarnos ni a trasladar este mensaje que estamos trasladando aquí, ni va a reflejar que Jóvenes Socialistas de Castellón, ciudad, habéis organizado este acto tan loable para que las personas, la juventud de esta ciudad, conozcan más de cerca la realidad de esta ley, que vuelvo a decir, no es una ocurrencia, sino que es fruto de un trabajo de expertas y de expertos a lo largo de muchos años, y sobre todo estamos recorriendo un camino que no abrimos desde el Partido Socialista, sino que el Partido Popular en Europa abrió, porque también la derecha de Europa no se puede comparar a la derecha que tenemos aquí en España. Tenemos el Partido Socialista más progresista de Europa y el Partido Popular más retrógrado de Europa. Cierto. País de extremos. De que tú no puedes identificar cuando algo es persona o no. Lo que me refiero a lo del aborto es una tontería. O sea, el problema es la vida de esa persona. ¿Qué va a hacer de esa persona? O sea, el futuro que va a tener. ¿De la madre te refieres? Ah, no, del mismo hijo. Sí, ¿no? que Vale, prefieren sí, que perdona. haya un hijo que no Sí, quiera, ya te que lo den en comprendo, adopción sí, sí. antes que aborten. El problema es la vida que va a tener ese hijo o hija, lo que sea. Porque una madre que no quiere tener un hijo, quiere abortar y se lo prohíben, no le puede dar, a su hijo no le puede dar Ese cariño. lo que necesita. Si ella no lo quiere, es estúpido. O sea, que me refiero que Sí, que les da igual. desde cuántas personas no se podría dejar aparte. Tanto que se preocupan del niño, les da igual, prefieren que lo den en adopción y el niño tenga una vida desgraciada toda su vida. O no, no se sabe, ¿no? Pero tiene más posibilidades Sí, esto es que... como lo de África del SIDA. matamos o que no los matamos, lo que sea. Sí, Pero sí. yo creo que el problema no es que más se mate o no se mate, el problema es el futuro. Cierto. Sí, pero también se tiene que tener un poco en cuenta es que el aborto tampoco se convierta en un anticonceptivo. Que el aborto se convierta en un anticonceptivo. Claro, por eso es muy grande la educación. Claro. Pero eso es lo que tampoco tiene- podemos hacer y la ley también de los que por eso va acompañada también. Aparte de que eso, aparte de que puede ser un problema importante, aparte también enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Esto es como el tema de la píldora del día después, ¿no? No se tiene que convertir en un método de, pues follo Claro, y ya me tomo el culo y la ahí píldora. vamos a por la pastillita. No, pero eso es lo que ha dicho David, el Partido Popular lo que no ha hecho en todos estos años es hacer educación sexual. No lo ha hecho. Ni el creer instituto, en ni las nada. personas. No, por supuesto. Porque evidentemente, claro, echa la ley, echa la trampa. Seguramente alguna mujer utilizará el aborto como medida anticonceptiva o la pastilla del día después. Pero una mujer, ¿de cuántas? ¿De cuántas? Si buscas casos siempre encuentras. Claro, evidentemente, ante cada ley habrá casos puntuales en los que la ley sea violada por personas que son unas irresponsables, pero no por culpa de una irresponsabilidad, no al resto de la ciudadanía de pagar el no tener ese derecho que la protege. Y Raúl, ya te lo dije en el viaje, siempre de una forma filosófica es verdad, es cierto, que no tenemos que caer en ese error de delimitar cuándo es persona o cuándo no es persona, sino en el proyecto de vida de esa persona que van a hacer y que evidentemente requerirá nacer en el seno de una familia
que lo quiera para que le dé todo aquello que le aporta. Pero por desgracia, en las leyes hay que llegar a acuerdos, a convenciones. Y tenemos que llegar a una convención de hasta cuándo sí y hasta cuándo no, para hablar en el mismo lenguaje. Porque resulta